Ahí está, ahora sí, ya está grabando. Bueno, compañeros, esta es la sesión del 16 de marzo. Nuestro objetivo es primero plantear los grandes temas, el valor de una mercancía. Dos, el problema famoso de la transformación de valores a precios. Ese es un gran tema que vamos a trabajar aquí. También, déjenme ver si le doy a aceptar a la compañera. Parece ser que escuché algo así. Bueno, parece ser que no la veo ahora. Ok, otro gran tema, desde luego, es la explotación, rentabilidad y tecnología. Y un cuarto tema es el de las crisis económicas, muy en boga ahora con este problema de la pandemia. Esos serían los grandes ejes de este curso. Ya les digo, salvo que planteemos un poco más en detalle con el programa, estos serían los grandes temas, y sobre todo el tema 2, que es el que vamos a trabajar muy pero muy en detalle y con series y datos reales, ¿no? Entonces, la dinámica de la clase será un poco esto, ¿no? Trataremos de plantear un poco cuestiones conceptuales, es decir, se planteará conceptos. Trataremos de trabajar desde cero, es decir, asumiendo que muchos de ustedes no tienen conocimiento en economía política, con lo cual buenos recursos son las tablas, simplemente unas tablas que presentan conceptos y relaciones, para posteriormente trabajar esto con fórmulas, es decir, de manera formal, con álgebra, y posteriormente el álgebra de números, y posteriormente verlo con álgebra matricial. Entonces, será un poco esa la dinámica: conceptos, fórmulas, con álgebra de números y después con álgebra matricial. Y desde luego, en todo esto vamos a ver software. ¿Qué tipo de software? Uno de ellos va a ser en MATCAD, que nos va a ayudar bastante en las matrices. Desde luego también lo podemos hacer en Excel. Vamos a trabajar econométricamente, con lo cual Gretel es una buena herramienta. Es un software gratuito. Ahí en el canal está cómo instalarse y todo esto. Yo mismo les puedo ayudar siempre a hacerlo. Y bueno, esta es un poco la idea. Bien, me gustaría, sin embargo, dado que es una clase de presentación, el que cada uno de ustedes se presente, y además de que se presente y que diga algún comentario más, me gustaría que comentaran en particular si saben algo de economía política, o bien para ustedes qué es economía política, si al caso la han estudiado. También me gustaría, si lo tienen a bien, que me comentaran cuál es su licenciatura o cuál es su profesión, si son economistas de inicio o tienen alguna otra carrera. Bueno, pues esos criterios. ¿Qué les parece si empezamos por presentarnos con Pedro Edgar Saravia? Y así en este orden: luego Magdalena, luego David, luego Verónica, luego Daniel, etcétera. Entonces, Pedro, por favor. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Pedro Saravia. Yo soy graduado de la licenciatura en Economía de la Universidad de El Salvador en el 2019. Pues de conocimientos de economía política, lo que vemos en la carrera, ¿verdad? Marx, Rodrigo Ricardo y Adam Smith, más que todo, bueno, pero más centrado en Carlos Marx. Y pues conocimientos econométricos, lo que vimos en la carrera, manejo de lenguaje de R, EViews, poco y bien limitados Tata y Python. Pero sí, la verdad es que me gustaría reforzar bastante
me parece bastante interesante los temas que ha propuesto y los de que se va a tratar la cátedra, ¿verdad? Porque creo que en eso reside bastante para entender el sistema económico actual, capitalista, ¿verdad? Bueno, solamente, muchísimas gracias y mucho gusto. Mucho gusto, Pedro. Edgar, interesante que hayan manejado incluso Python. Yo la verdad que eso no lo manejo, sí he trabajado más con R, pero es interesante que hayas trabajado en esos programas en R y en general econometría de esa forma. Magdalena Reyes, a ver si puede Hola, buenas presentarse. tardes. Adelante, por favor. Antes de presentarme, le quería decir que la compañera Flor de María dice que está intentando ingresar y no le da el ingreso. A ver, aquí está, ver todo, admitir. Estaba medio escondido. Perdón, la compañera. Ya está admitido, como ustedes ven. Ok, adelante. Vaya, buenas tardes, maestro, compañeros. En mi experiencia personal, yo soy nueva en esto de la economía política. De hecho, yo pensaba que se trataba más, quizás estaba confundida, se trataba más como de política económica. Y los conocimientos que tengo de econometría son nada más los que adquirí en la materia, en la maestría, porque yo soy licenciada en periodismo, me gradué en el 2007 y mi experiencia con el tema económico es básicamente desde hace 8 años que estoy en la sección de economía del periódico. Uh-huh. Y experiencia con programas nada más, como le menciono, es lo que hicimos en econometría. Muy bien. Eso básicamente. Muy bien. Yo estoy abierta a aprender. Perfecto. De hecho, desde que empecé esto ha sido un reto para mí, sobre todo con las matemáticas, la estadística y econometría, fueron las que se me dificultaron un poco más, pero aquí estoy todavía. Qué bueno, me parece que es muy pues encomiable el hecho de que siendo periodista en efecto te hayas metido al nivel de las matemáticas de a veces los economistas, que no es que sean las más elevadas, porque no lo son, hay más, los actuarios, los ingenieros, los físicos, ¿no? Pero sí son respetables, por supuesto, sí son respetables. Así de que hecho, el tema actuarial me toca verlo bastante con lo de la reforma de pensiones, todo eso de Hacienda, claro. Pero no lo manejo el dedillo, ¿verdad? No, pues es que ya eso es otro nivel, ¿no? El nivel actuarial. Pero bueno, ok, muy bien, compañera Magdalena. David, por favor, pues si te puedes presentar. Ok, buenas tardes, maestro, buenas tardes, compañeros. Ya como mis compañeras saben, yo soy licenciado en Contaduría Pública de sede de la Nacional de la Universidad de El Salvador, ya hace ratito, Sí. ya en la década de los 90 salió. Entonces resulta ser de que a mí sí se me ha complicado casi toda esta carrera, porque realmente de economía, solo de economía 1 y economía 2 vemos en nuestro pensum. Sí. Y por otro lado la tecnología, o sea, ya ahí se acostumbrando, y en aquella época no había, bueno, además no teníamos nada en tecnología, pues realmente, pero ahí vamos luchando, y la idea es de que tratar la manera de aprender y ser herramientas útiles para El Salvador, pues, porque es lo que pretendemos, ¿verdad? Realmente. Entonces, como le repito, y mi idea es lo de economía, la parte que, lo mismo de Magdalena, yo no tuve problemas con los números, pero sí tuve problemas con las materias económicas, pues, porque realmente es algo muy nuevo para mí, pues, como les repito, solo veo principios de economía 1 nada más, ¿verdad? Pero ahí estamos, aprendiendo y luchando. Claro, David. No, a ver, yo creo que ustedes que son de otras carreras deben de verlo como un reto, pero como un reto bonito, ¿no? Es decir, si me tocara a mí estudiar física o química, pues tendría que verlo. Primero, algo me interesó a donde me metí ahí. Segundo, pues desde luego siempre se va a aprender muchas cosas interesantes. Y yo creo que como contador y periodista, economía tiene que decir bastante, porque el enfoque macroeconómico siempre va a estar permeando
la contaduría o la cuestión contable de las empresas y desde luego el enfoque que pueda tener un periodista. Así que vamos a intentar ya les digo, partir desde cero para que no asumir, entre comillas, nada. Así que creo que se van a sentir cómodos en el sentido de que los conocimientos que aquí estemos trabajando serán presentados como si ustedes no supieran nada. Y bueno, daremos lecturas, artículos, libros, etcétera, más especializados para quien quiera trabajar en ellos. Así que bueno, compañera, muy bien David, compañera Verónica, luego Daniel, Ernesto, Sandy, Flor. Adelante Verónica, si es que estás ahí. Buenas tardes nuevamente, maestros, compañeros. Mi nombre es Verónica Pineda, soy graduada de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador. Y pues, como lo mencionaban mis compañeros Magdalena y David, sí está siendo como un reto bastante grande en cuestión de los números, de las matemáticas, pero pues ahí vamos saliendo, aprendiendo y esperando que con esta cátedra pues amplíe mis conocimientos en cuanto a la importancia de las fuerzas políticas y sociales en el desempeño económico de nuestro país, ¿verdad? Perfecto, Verónica. Muy bien, gracias. Daniel, por favor. Sí, buenas noches, es un gusto saludarle. Mi nombre es Daniel López, soy ingeniero de sistemas informáticos y me gradué de la universidad en el 2014. Y actualmente he estado trabajando en la parte de desarrollo de sistemas. Se puede decir que soy programador de sistemas. Muy bien. Con respecto a la materia, pues estamos con la disposición de aprender y abiertos a adquirir nuevos conocimientos. Cuando leía el título de política económica, pues me venían muchas interrogantes a la mente, pero creo que ya está empezando a definir el sentido que va a tener la materia y cuál es el objetivo también. Pues con el uso de los sistemas que ha mencionado, creo que solo lo que hemos visto acá en la materia, cuando Excel que se ocupa de planta, por así decirlo, y bueno, el secreto solo lo instalé, pero ya recordé que ocupé el otro que en una materia nos recomendaron que era otro sistema. Uh-huh. Entonces, pues igual vamos a aprender a utilizarlo, entonces el secreto y pues... Perfecto. No, pues muy bien, Daniel. Tenemos un profesionista de la programación, así que siempre es bueno ahí tenemos al contador, tenemos a la periodista, tenemos a la compañera de Relaciones Internacionales y tenemos economistas también. Ahora, por favor, compañero Sandy. Buenas noches a todos, gusto saludarles. Mi nombre es Sandy Vladimir Bernal Castellanos y igual que Verónica, tengo una licenciatura en Relaciones Internacionales, graduado desde el 2012, y precisamente en esa carrera hay varias áreas de estudio como política, derecho, técnico profesional y el área económica, precisamente por reforzar conocimientos, aprendizaje en esta área que me motivó a poder estudiar esta maestría. Bueno, tengo expectativas de poder adquirir nuevos conocimientos a través de la interacción con usted y por supuesto con las actividades que podamos desarrollar con los compañeros. Okay. Así que entusiasmado con esta oportunidad y aquí estoy para su. Muy bien, Sandy, muy bien. Qué bueno que te animaste y que estás soportando el fragor de la economía. Pero yo creo que vas a salir muy enriquecido junto con tu otra compañera, Verónica. Así que bien, creo que seguía Flor de María. Adelante, compañera. Sí, buenas noches a todos. Al igual que David, soy contador público, también graduada de la UES y en el 2005, si no mal recuerdo, 2004. Y nada más con expectativa
explicativas, y yo entré un poquito tarde, no me logré conectar, pero sí tengo un poquito duda, ¿verdad? En cuanto a la materia, me llamaba la atención que no es política económica, sino economía política, ¿verdad? En ese sentido, yo busqué la diferencia y me dice pues que en economía política es como el estudio en sí de los individuos, ¿verdad? Entonces ahí me surgió una duda, o sea, de los comportamientos de los individuales. Entonces me surgió una duda con el concepto que tengo de microeconomía. Entonces no sé si ahí pues más adelante también nos ayuda, maestro. Sí, claro que sí. Expectativas, ¿verdad? No, claro que sí, qué bueno que nos dices eso, Flor María, para contextualizar un poco qué es la economía política, de qué trata, cuál es el objetivo de la economía política. Hay un objetivo primordial que es estudiar la forma en que el capitalismo opera. Ese es el objetivo de la economía política. Desde luego depende de muchos enfoques, pero desde el enfoque marxista, que es el que vamos a trabajar, es esa. No es el objetivo de la economía de buscar la mejor solución óptima ante recursos limitados. No es esa, sino es comprender cómo funciona el capitalismo. Así tiene más detalles esto, pero la idea básica es esa, para que se quede sucinto, claro, compacto la definición. Explicar el sistema capitalista. Ese es un poco el objetivo de la economía política. Bien, compañera Marcela, por favor, adelante, si se puede presentar, adelante. Sí, buenas noches a todos. Bueno, mi nombre es Marcela Noemi García. Pues soy licenciada en Economía. Pues ahorita mi ámbito laboral está más que todo en el tema de medio ambiente. Ahorita bajo ese ámbito, ¿verdad? Y pues dentro de la carrera sí recuerdo que vimos una materia de economía política que realmente no se vio muy a fondo, ¿verdad? Siempre fueron los mismos conceptos de la relación entre la forma en que las instituciones operan desde la perspectiva de los sistemas de producción y cómo estos pues se relacionan entre sí. Entonces sí, mi perspectiva de esta materia es que sea más ahondar un poco más, ¿verdad? Y llevarlo a la realidad, ¿verdad? Porque es lo que ahorita necesitamos, ¿verdad? Porque una cosa es lo que está plasmado en los libros y otra es cómo aplicar a la realidad lo que sucede. Solamente. Así es, muy bien, Marcela. Bien, vamos a contextualizar, si les parece un poco, aunque siempre regresemos a este punto de contextualizar. Primero, lo que debemos tener claro es que la materia va a tener como objetivo, sí, comprender conceptos, ya lo decía yo al principio, sí comprender conceptos, verlo incluso de manera con tablitas, que es la manera, digamos, más básica de comprender estos conceptos: capital constante, capital variable, masa de plusvalor, tasa de rentabilidad, tecnología, composición orgánica, la tasa de inversión, la tasa de acumulación, etcétera. Pero se puede ver esto con fórmulas de manera más compacta. Ustedes saben que una tabla siempre se puede generalizar, y todavía existe un grado de generalización mayor, que es con el álgebra matricial. Y finalmente, si tenemos datos, que sí los tenemos, ya lo adelanto, tenemos las matrices insumo-producto de 1990 hasta el 2015, con lo cual año con año podemos trabajarlo. Ya sé que el BCR ha publicado en el 2000, si no me recuerdo es 5 o 2006, y el 2014, las oficiales. Pero a partir de las que teníamos anteriormente, nosotros, mediante un método que se llama método RAS, y otro que se llama SUTRAS, las pudimos actualizar y aventarlas, extrapolarlas hasta el 90, año con año hasta el 2015, con lo cual es la materia prima, las matrices insumo-producto, para poder trabajar estos temas. Es la matriz insumo-producto, compañeros de contaduría,
algo así como la contabilidad de un país. De hecho, así se llama, las cuentas nacionales, ¿no? La contabilidad nacional. Es una fotografía de cómo se interrelacionan todos los sujetos sociales que están en la producción y que generan ingreso, generan gastos, generan producción. Ya lo veremos esto con más detalle. Bien, contextualizo un poco más esto de la economía política, que en efecto no es política económica. La economía política se plantea desde David Ricardo, por ahí de 1800 o alrededor de 1800, de los primeros lustros de 1800. Él publica un libro muy famoso, de acuerdo, que es Principios de Economía Política y Tributación, esta persona, que era inglés, pero cuyo origen se ve en su apellido, es sefardita, es decir, un judío que desde España, su familia o sus antecedentes de él, van migrando desde ese lugar hasta llegar a Londres. Por eso es que se llama David Ricardo, no es una cuestión gratuita. Él tiene como antecedentes desde luego a Adam Smith, que publica, como ustedes deben de saberlo, La riqueza de las naciones, que es un tabique enorme. La riqueza de las naciones es un verdadero tabique, y en donde se enarbolan en estos dos libros, Riqueza de las Naciones de Smith y Principios de Economía Política en Ricardo, la teoría del valor. Teoría de valor que se ve asociada con el tiempo de trabajo con los dos personajes, con los dos economistas, pero que es Marx quien lo retoma y le da una formalización todavía más terminada que la de David Ricardo. Pero la de David Ricardo es muy buena. El libro de Ricardo es un libro delgadito, pero es un libro pero muy bien escrito, y no solo eso, muy compacto, muy pensado, y en muchos sentidos es mucho más profundo que el mismo Smith. Eso ya lo decía el propio Marx, y ahora quien lo invito a leer el primer capítulo de Principios de Economía Política y Tributación puede observar que es así. En cambio, si se echan los primeros capítulos de Smith, van a ver que realmente es un lenguaje mucho más pesado, no se centra mucho, pero bueno, también no podemos replicarle bastante. Realmente era la forma de escribir de cada uno de su tiempo, ¿no? Y Marx, si he dicho que es un tabique el de Smith, lo que hace Marx verdaderamente son varios tabiques, ¿no? Son 3 tabiques, que es el Capital, y que desde luego la manera alemana de escribir ahí pues es también totalmente otra, profusa, muy detallada, no sintética como la inglesa, pero muy profundo también. Ya lo iremos viendo. Él, de hecho, Marx, antes de, por ahí en 1859, la publicación ahora mismo no la tengo tan en mente, la de Ricardo, pero estoy seguro que es por ahí de los 1800, quizás 20, por ahí. Él publica, Marx, en 1859, algo que llamó Crítica a la Economía Política. Y es que por economía política se entendía economía, así de simple. En todo lo que es el siglo XIX se entendía que economía política era simplemente economía. Y entonces Marx dice, yo voy a hacer una crítica a la economía política. Después le llamó a ello el Capital. Esto lo escribe por ahí, o lo termina en 1867. Y bueno, el primer tomo, hay 3, y los 3 son tabiques, ¿de acuerdo? Y la idea en el primer tomo es comprender el proceso de producción. El tomo 2, el proceso de circulación, ve los esquemas de reproducción. Ya propiamente en el tercer tomo ya ve el conjunto
de estos procesos. Ya ve capitales, partes de los capitales más concretos, como es el capital financiero, el capital que genera renta, ve también, por supuesto, el capital comercial, no solamente el capital industrial. El tomo 1 es totalmente del capital industrial, nada más, es decir, aquellos procesos productivos que producen una mercancía, ¿de acuerdo? No que la distribuyen, no que la van transportando, etcétera, etcétera, no que la van financiando, sino aquellos capitales que son plenamente industriales. Ahora bien, para Marx, el concepto de economía es muy diferente al de Ricardo. Vamos a tomar como referencia el de Ricardo. Podemos hacer una especie de comparación de todos los conceptos de economía, pero para Ricardo, por ejemplo, el objetivo de la economía era ver cómo se distribuía el ingreso, básicamente. Recuerden, ubíquense, estamos en Inglaterra en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, están haciendo el capitalismo apenas, ¿de acuerdo? En Inglaterra ya se consolidó, pero está realmente apenas expandiéndose en todo el mundo, y están comprendiendo los economistas este nuevo fenómeno, ¿no? Particularmente viendo la industrialización. Ahora bien, lo que hace Marx es decir que no es así, que no es solamente el objetivo de la economía, no es solamente el comprender cómo se distribuye el ingreso. Ricardo lo observa, ¿por qué? Porque él ve, por supuesto, al trabajador, ve al empresario, ve a los terratenientes, etcétera, y a cada uno le va dando un ingreso, ¿no? Entonces, para él el problema básico de la economía es eso, cómo se distribuye los salarios, las ganancias o bien las rentas en general, las rentas de los terratenientes. De hecho, de ahí seguimos arrastrando el concepto, ¿no? El ingreso se comprende en economía también como renta, pero la renta realmente, propiamente dicha, se observa como el ingreso propiamente del terrateniente. Bien, dice Marx, el objetivo realmente de la economía es comprender cómo se produce, cómo se distribuye, cómo se consume en el capitalismo. En unas palabras, comprender cómo funciona el capitalismo. Y dice Marx, me gustaría plantear un poco esto, dice, miren, para mí están las fuerzas productivas, están cómo se divide la sociedad en clases, las famosas relaciones sociales de producción, y dice, esta relación entre las fuerzas productivas y la relación social de producción es lo que va haciendo lo que nos va a dar un esquema para comprender toda la historia de las sociedades. Y voy a dar un ejemplo concreto, porque está muy en boga, ustedes saben lo del feminismo ahora, y cada vez va a estar más aquí en El Salvador. Todavía no llega, yo estuve viviendo 6 años en Madrid, allá estaba durísimo. Yo dejé de vivir ahí en el 2012, viví del 2006 al 2012, estaba durísimo el feminismo. Después pasé a vivir acá en El Salvador, regresaba desde luego a México y me daba cuenta cómo México cambió del 2000 al 2012 por ahí. La fuerza de los temas ambientales, de los temas sobre feminismo ha cobrado mucha importancia. Y la pregunta es cómo comprendemos esto dentro de la conceptualización económica. Y hay una cuestión muy importante, que es que antes nosotros teníamos formaciones sociales. Una formación social es el producto de tener varios modos de producción. Un modo de producción tiene una fuerza productiva y una relación social de producción muy específica, ¿de acuerdo? Cada modo de producción tiene una tecnología, para decirlo pronto, ¿no? Una tecnología, y tiene una forma en cómo se divide las clases sociales en ese modo de producción. Por ejemplo, quizás no les sorprenda escuchar
que no siempre hemos vivido como vivimos ahora. Recuerden ustedes el Imperio Romano, recuerden ustedes las sociedades precapitalistas aquí en América Latina, recuerden ustedes, por favor, las sociedades de Medio Oriente, y por supuesto les llamará la atención cuando hablamos de la sociedad esclavista. Esta sociedad esclavista, por supuesto, tiene dos clases sociales, que es el señor esclavista y es el esclavo, ¿verdad? Ahí están las dos clases sociales fundamentales, no se niega que existieran otras, pero estos dos polos son los que están dándole cara a esa sociedad. Después está el feudalismo, desde luego está el señor feudal, y está el siervo. Hay dos clases sociales fundamentales, de nuevo no se niega que existan otro tipo de clases, pero estas dos clases, el feudal y el siervo, son los que le dan vida, la forma, la sustancia a ese tipo de sociedad. Y está la sociedad capitalista. Esa sociedad capitalista formada por el burgués o el capitalista y por supuesto el trabajador asalariado. Este trabajador asalariado contra los intereses del capitalista va teniendo también un cariz especial en este tipo de sociedades. Insistimos, el capitalismo como modo de producción dominante empieza básicamente a principios del siglo XIX, de acuerdo con la revolución propiamente industrial. No es el propósito ahora de ver la genealogía del capitalismo, pero simplemente para contextualizar a la compañera sobre qué se entiende por economía política. Bueno, pues Marx dice, lo que debo de comprender es ¿qué diablos es esto? ¿Cómo se comprende el capitalismo? ¿Cómo lo explico? Es materia propiamente de la economía política. Y entonces todos los autores como Smith, como Stuart Mill, como David Ricardo, como economistas como por ejemplo Proudhon, etcétera, que Marx llegó a llamar a algunos de ellos como economistas vulgares, planteaban pues que muchos de ellos, que la sociedad siempre ha sido como la que se vivió en aquel tiempo, en el siglo XIX, siempre ha existido, no comprendían esta división de modos de producción o formaciones sociales como por ejemplo las nuestras, en las cuales conviven pues realmente a veces sociedades feudales con sociedades capitalistas. Entonces, en una sociedad, en una formación social dada, la formación social de El Salvador contiene sociedades de autoconsumo. A veces en ciertas localidades parece ser que uno va a sociedades feudales verdaderamente, y desde luego la predominancia está en relaciones capitalistas. En el sur de México esto queda muy claro, ¿no? Hay todavía verdaderos feudos en la parte sur de México que operan desde luego como empresas capitalistas, pero hay muchas formas realmente políticas, administrativas, etcétera, que son propiamente del feudalismo. El cacique, ¿no? El cacique, el señor terrateniente, ¿no? En El Salvador, los cristiani, ¿no? Los señores que tienen o acumulan muchas tierras, ¿no? Las mejores tierras para sembrar café. Bueno, pues este tipo de reminiscencias feudales, coloniales, ¿no? Muchas de ellas son propiamente eso, parte de una formación social. Ahora bien, ¿cuándo nace las sociedades con estos modos de producción? Aparecen cuando nacen las clases sociales. Y esto aparece básicamente, compañeros, vean, esto que voy a decir sonará quizás muy simple, pero es un descubrimiento del propio Marx y el propio Engels. Dice él, y a ver los que estudian el periodismo, a ver qué opinan de esto. Ya hemos planteado que existen sociedades muy divergentes como el esclavismo, es decir, el Imperio Romano, el Imperio de Grecia, ¿no? Sociedades como la Babilonia, como los fenicios. Ubíquense, por ejemplo, como cuestión ilustrativa, muy ilustrativa, la sociedad romana. Evidentemente, el tipo de tecnología no es comparable con la tecnología que tenemos hoy,
Es avanzada, por supuesto, para su tiempo, etcétera, pero de ninguna forma se compara tecnológicamente con la sociedad actual. Es una sociedad evidentemente incluso más retrasada que la época feudal en términos de producción. Cuando hablo de tecnología, hablo de la producción, de tecnología aplicada a la producción, no de otro tipo de tecnología astronómica, etcétera, etcétera. No hablamos de eso, ni de las matemáticas. En estos campos, evidentemente, todavía hay avances y cosas que nos pueden enseñar los grandes filósofos, matemáticos de aquella época, pero en términos de tecnología aplicada a la producción, que es lo que nosotros los economistas estudiamos, realmente la sociedad feudal es más avanzada que la esclavista, y la capitalista más que las dos anteriores, esclavista y feudalista, o feudal. Ahora bien, ¿cuándo nace este tipo de sociedades ya con clases? ¿Existían algunas sociedades sin clases? Sí. Les llamamos sociedades neolíticas o paleolíticas, o bien el llamado comunismo primitivo. Ya les daré después más datos, pero existen hallazgos arqueológicos, antropológicos, sobre este tipo de sociedades. Pensemos en los neandertales, pensemos también un poco en el tiempo, de qué diablos estamos hablando. Estamos hablando de que antes de nuestra era, antes de Cristo, ¿verdad? Estamos hablando de sociedades como la sociedad egipcia. Estamos desde luego hablando de Roma, estamos hablando desde luego antes de Grecia. Incluso la sociedad egipcia debería de ponerse antes, pero ubicamos a Egipto, si lo quieren poner así, a Egipto, por ahí del 4000 o más antes de Cristo. Las sociedades sin clases se ubicarían más allá, mucho más allá de los 10.000 años antes de Cristo. Aquí estarían las sociedades propiamente neolíticas, sin clases, en esta parte. El capitalismo estaría por ubicar un poco, la caída del Imperio Romano está por este año, incluso antes, es decir, el esclavismo llega hasta aquí. El feudalismo llega hasta acá, hasta cerca de 1800, o avanzado el 1800, y la sociedad capitalista empieza por acá. ¿De acuerdo? Es decir, a inicios de 1800 y hasta la fecha actual. ¿Qué sucedió aquí que convirtió a una sociedad que era sin clases a una sociedad con clases? Bueno, el descubrimiento de la agricultura. ¿Qué diablos hace la agricultura? La agricultura produce un excedente sistemático que antes no existía. Sociedades de cazadores, sociedades de recolectores que de repente, ya sedentarios, empiezan a producir no solamente para subsistir, sino incluso para atesorar granos, etcétera, etcétera, y producen pues un excedente que se debe de dividir de alguna forma. Un excedente pues que da la materia prima, entre comillas, para la sociedad con clases. Y no solamente eso, sino una división sexista del trabajo. Antes la mujer de esta etapa, se puede ver, se puede escarbar para aquel que es curioso, antes de esto, del 10.000, 15.000, se pueden encontrar pocas diferencias entre las mujeres y los hombres. En cambio, el tipo de trabajo es totalmente divergente acá. Estamos diciendo entonces que la agricultura, es decir, que se puede observar como un incremento o como un avance de un paso de gigante, más incluso que el haber llegado a la luna, es un avance de las fuerzas productivas. Entonces, la madre de todas las discordias es la creación de un excedente y que ahora hay que dividirlo de alguna forma. Y para ello existen clases sociales.
y para ello hay gente que tiene de alguna manera el poder y hay otros que no lo tienen, los desposeídos, ¿no? Y por tanto se va viendo más claramente esto del poder y no poder, se va viendo con gente o en asociación con gente que posee los medios de producción y gente que no posee medios de producción. Gente que tiene esclavos, gente que no tiene esclavos. Gente que tiene libertad, gente que no tiene libertad. Gente que tiene tierra en la época feudal, gente que tiene tierra concentrada, ¿no? Gente que tiene empresas y todo lo que implica ello, maquinaria, equipo, utensilios, edificios, etcétera, y gente que no tiene más que su trabajo. Es pues esta un poco la forma de comprender la historia humana, y dice Marx: en el capitalismo pues entonces existe un modo de producción dominante. Pueden existir varios modos de producción, pero el que domina es solamente uno, y este modo de producción tiene dos clases, el capitalismo y los trabajadores, y tiene una forma muy particular de producir, de distribuir y de consumir. Y es pues, dice Marx, esta mi tarea de comprender en el Capital, en el libro, en su obra, cómo diablos se produce, cómo se distribuye y cómo se consume. Bien, perdonen un poco el rollo, era importante contextualizar, compañera de periodismo, compañera además, la que me comentó un poco esto del contexto. No se trata pues entonces de economía política, de política económica, perdón, sino de cómo se comprende, cómo funciona pues el capitalismo. Y eso en antaño, en el siglo XIX, se comprendía como economía política, ¿no? Formas de comprender cómo funciona el capitalismo, y pues entonces esta materia tiene como fin el comprender cómo funciona pues el capitalismo. He dicho pues una cuestión muy importante que puede sonar, ya digo, muy simple, pero el hecho de que existiera la agricultura, que la descubriéramos, modificó muchas cosas, no solamente la forma en cómo se distribuía el trabajo a partir de los sexos, sino también nuestras creencias religiosas. El concepto de familia también se modificó, la forma y la existencia de las clases sociales también nacen ahí, y pues es entonces un hito en la historia verdaderamente de nuestras sociedades. Bien, vamos a una vez que ya contextualizamos un poco los tiempos y todo, de qué diablos estamos hablando cuando hablamos de economía política, pues hablamos de toda la concepción, teorización del capitalismo de Adam Smith, que está conviviendo antes en 1700 por acá, Smith, está Ricardo por acá en 1820 con sus obras, y está Marx a partir de 1830, muere en 1883, pero sus obras fundamentales, la del 59, antes tiene otras obras, pero la del 59, la crítica a la economía política y el Capital en 1867, son obras que todavía repercuten bastante en nuestra concepción de las cosas. Bien, vamos pues a abrir nuestro Excel, por favor, compañeros. Ahí está. Y voy a hacer un ejercicio y posteriormente les pediré a ustedes que lo hagan. Entonces, por favor, vamos a escribir esto en nuestro Excel. Escribamos una primer columna, por favor, 5 hileras, 5 filas, y pongámosle a la primera capital desembolsado. Simplemente ustedes pónganle CD. Yo le pongo aquí, después les voy a pasar este archivo, capital desembolsado. Eso significa esto. ¿De acuerdo? Después tenemos aquí abajo el capital constante. Después tenemos aquí abajo el capital variable con V. Capital variable. Después tenemos a la masa de plusvalía.
Después tenemos al valor, que en inglés ustedes saben se escribe así, por eso la W. Después tenemos las cantidades físicas. Vamos a pensar en un ejemplo concreto de producción de Coca-Cola, un refresco de cola, ¿de acuerdo? Después tenemos el valor unitario. Esto contablemente se comprende bastante bien. Después tenemos ahí la composición orgánica. Después tenemos acá la tasa de plusvalía, tasa de plusvalor o de plusvalía. Y después tenemos la productividad. Y también podemos calcular, por supuestísimo, además, por acá, lo que podemos denominar como tasa de rentabilidad, que la voy a poner como G minúscula y apóstrofe. G minúscula, apóstrofe. Ahí está. ¿Vale? Ahí tenemos pues nuestra tasa de plusvalía. Déjenme pegarlo así para que quede igual. Vamos a ver. G. La centro aquí mismo. Ahí está. ¿Vale? Ok. Vamos a ver un poquito de fórmulas. Perdónenme, tengo que verlo así. Entonces voy pues hacia adelante. ¿Qué diablos se entiende por valor? El valor no es más que la suma, para el valor de una mercancía, no es más que la suma en lo que se consume en capital variable, capital constante, capital variable, más lo que se le da de plusvalor. En microeconomía, compañeros, y los que son contadores, ustedes sabrán que son costos fijos, costos variables y el margen de ganancia. Bueno, pues en este caso Marx lo plantea de esa forma: capital constante, capital variable, masa de plusvalor, que es un latinismo, plusvalor, realmente plus, saben ustedes que es más, y valor, bueno, pues es lo propiamente tal cual. El valor sería literalmente más valor, ¿no? El significado de plusvalía, más valor. Y tenemos pues entonces también que la composición orgánica, que se suele poner así con una sigma, no es más que el ratio, el cociente de C entre B. También tenemos que la tasa de plusvalor no es otra cosa que esto. Las tasas en economía las solemos poner así. Tasa de plusvalor no es más que la relación de masa de plusvalor entre capital variable. El capital desembolsado, o todo el capital, no es más que la suma del capital constante más el capital variable. ¿Vale? Por favor, vayan anotando eso porque son fórmulas que van a necesitar. Después tendremos que la tasa de rentabilidad no es más que cuánta cantidad de plusvalor me genera una unidad de capital desembolsado. Dicho de otra forma, cuánto me produce en plusvalor una unidad, ya sea de capital constante o ya sea de capital variable. ¿De acuerdo? Otra fórmula importante es la productividad. La productividad la podemos medir como el inverso del valor unitario, donde el valor unitario no es otra cosa más que la cantidad total de valor dividida entre la masa de mercancías. ¿De acuerdo? Así como para calcular el precio unitario, calculamos la sumatoria de precios entre la sumatoria de cantidades. Eso es el precio unitario. Bueno, pues acá es la sumatoria del valor entre la sumatoria de las cantidades. Ok, una vez anotado esto, que lo vamos a insistir, lo vamos a estar calculando, vamos pues a una tablita. Ya digo yo que la mecánica era esta, ¿no? La mecánica que planteé para que ustedes no se atraganten con las fórmulas, ¿no?
es primero ver los conceptos, ver las tablitas, que es una forma muy simple, después ver las fórmulas y después pasar en la medida de lo posible al álgebra matricial, aplicado esto con este software. ¿De acuerdo? Bien, dicho eso, vámonos con una tablita. ¿Qué les parece? La voy a hacer yo. Voy a hacer esta tablita. Voy a borrar esto para que vean que puedo trabajar sin esto. Aquí está. Aquí está el valor unitario, debería de estar aquí. Ok. Y ahí está, ahí lo tenemos. Bien, empiezo pues a trabajar. Por deferencia a ustedes voy a poner esto más grande, lo más grande que pueda. Ahí está. Voy a vaciar este por ahora, no me interesa. Vale. Y me voy a tratar, también por deferencia a ustedes, voy a quitar las líneas. Déjenme eliminar esto. Ahí está. Voy a quitar de la vista las líneas de cuadrícula, ¿de acuerdo? Para tratar de centrarnos en lo fundamental. Sin bordes. Ahí está. Bien. Aquí ponemos un borde nada más. Ahí está. Borde inferior. Bien. ¿Qué podemos decir? Bueno, en un primer término, tengo 100 de capital en las 5 empresas que producen esta mercancía llamada Coca-Cola o refresco de cola. Y mi pregunta es, ¿cómo diantres se calcula el valor según la teoría clásica, es decir, según Ricardo, según Smith, según Marx, y desde luego más este último, cómo se comprende el valor de una mercancía? Bien, aquí hay que detenernos un segundito y preguntarles a ustedes, ¿no? ¿Qué diablos creen que estamos diciendo cuando decimos valor de una mercancía? Pues vamos a preguntarle a alguno de ustedes al azar, a ver al compañero Pedro, pero también si alguien tiene una opinión sobre qué diablos cree que estamos diciendo cuando decimos qué es el valor de un producto o de una mercancía. Adelante, por favor, compañero Pedro. Edgar. Buenas noches. Sí, bueno, si no recuerdo mal las clases anteriores, bueno, voy a decir dos. Una con la que recuerdo de las clases y otra que, digamos, partiendo desde cero, ¿verdad? Así el es. valor sería, o sea, haciendo el ejercicio, ¿verdad? El valor sería todo lo que representan los costos y ingresos que representa crear esa mercancía al capitalista. Así Eso es. por decirlo así nomás. El valor. Pero recordando las clases de economía política sería el tiempo de trabajo socialmente necesario que necesita la mercancía para poder producirse. Así es, así es. Ya explicaremos con más detalle esto de tiempo de trabajo socialmente necesario o simplemente trabajo social, ¿no? Para producir esa mercancía. Ahora bien, vamos a preguntarle a qué perspectiva puede tener el compañero David. ¿Qué diablos cree que determina el valor de una mercancía? Por favor. No sé si está activo el compañero David, pero si no lo está, le preguntamos entonces al compañero Vladimir o bien a la compañera Flor de María Juárez Martínez, si es que está por ahí. Sandy, por favor, ¿qué sería para ti el valor de una mercancía o el valor de algún producto? ¿Qué te puede decir? Tú di lo que pienses, no estamos ni vamos a juzgar nada. Digan ustedes lo que piensen y sobre esa base vamos a trabajar. ¿Qué es para ti? Reformulo la pregunta. ¿Qué es para ti el valor de un producto? Bueno, el valor representa la finalización de todo un proceso que comenzó en la naturaleza como material y luego fue transformado en una mercancía.
Porque si nosotros invertimos en materia prima, en maquinaria, en servicios básicos para la producción en una fábrica, la ganancia no está ahí, eso es un gasto. Entonces, la ganancia precisamente está en cómo esa materia prima termina transformada en una mercancía, y en este caso está la fuerza de trabajo, que es la que le atribuye ese valor desde la perspectiva de la teoría del valor-trabajo, y que ya Marx lo especifica a grandes rasgos a través del fenómeno de la plusvalía. Es decir, que el trabajo para el precio de una mercancía solo se necesitan 4 horas de trabajo. Bueno, así es la explicación. Sí. Y luego las otras 4 horas de trabajo son la ganancia que le queda al capitalista. Porque si al trabajador se le pagara lo que vale su trabajo, entonces ¿a dónde quedaría la ganancia? Por eso es que decía Marx que el trabajador era un alienado, porque de él se obtenía, primero, es un sujeto que está sumiso a las disposiciones del patrono y no es dueño de su trabajo, sino que cuando se lo compra el capitalista se apodera del mismo, poniéndole, para comenzar, el precio de la fuerza de trabajo. Bien curioso que en el mercado vamos nosotros a comprar tomate y la señora no nos quiere hacer rebaja porque ella pone el precio. Lo mismo las tecnologías en el mercado, poniendo otro ejemplo. Pero cuando nosotros vamos a pedir empleo, nos dicen cuánto nos van a pagar si andamos vendiendo nuestra fuerza de trabajo. Nos atribuyen, pero ¿por qué se da este fenómeno? ¿Por qué no nos permiten a nosotros poner ese precio? Y tiene mucho que ver con el tema de la acumulación de riqueza a través de la plusvalía. Y me gusta más que me digan Blake, es que me acordé de Vladimir. Bueno, perfecto. Y esto, eso, gracias. Perfecto, Vladimir, perfecto. ¿Puedo dar una opinión, maestro? No, por supuesto, y conste que advierto que puede ser totalmente diferente o bien incluso opuesta, así que aquí se trata un poco de comprender. Adelante, Daniel, por favor. Bueno, espero no. Lo que pienso que es el valor, creo que es lo que el comprador o el consumista está dispuesto a pagar por un bien o un producto. Y eso lo determina el mercado, o sea, la oferta y demanda de determinado bien le da el valor a un producto. Y el precio, pues, es la sumatoria de estos factores, del costo de materia prima, los costos fijos, costos variables, los costos de trabajo social, que al final determinan qué va a ser el precio de un producto. Y pienso que, bueno, por ejemplo, con lo de las mascarillas, que recuerdo de que en realidad estaba en algún momento los precios de una mascarilla era de 10 centavos de dólar. Pero cuando hubo un incremento de la oferta, la gente, aunque el precio de producción sí que se mantenía, o pudo haber variado a 15 o 20 centavos, pero como el mercado estaba dispuesto a pagar más y tener más demanda, entonces se apreció su valor y por eso terminó valiendo hasta $1 cada mascarilla. Entonces, así tenía entendido que era, pero creo que es un poco diferente a la opinión que mis compañeros tienen. De hecho, concuerda, ya conciliaremos un poco las definiciones, todas están concordando, ya lo verás, Daniel. Adelante, discúlpame, Flor de María, adelante, por favor. Sí, no tenga pena. A mí solo me trae a la mente lo que en contabilidad se conoce como el valor razonable, ¿verdad? Que viene siendo lo que dice Daniel, ¿verdad? Que es el precio, porque al final cuando yo vendo o transfiero un producto, al final se convierte, si lo veo en términos monetarios, se convierte en un precio, ¿verdad? Entonces, es al precio al que yo puedo intercambiar un producto en un mercado, y la condición es pues que sea un mercado pues con consumidores plenamente informados, ¿verdad? Porque en este caso está el ejemplo que dijo Daniel, que las mascarillas
bueno, tuvieron un sobreprecio, ¿verdad? Y pues el valor en el mercado era alto, aunque el costo haya sido mínimo. Y puede ser al revés, ¿verdad? Contablemente yo puedo tener un activo que a mí me costó, o sea, que el precio, pues yo puedo decir, un perito me puede decir, podría valer, bueno, ya un perito pues ya tiene que tener conocimiento del mercado, ¿verdad? Pero por ejemplo, si mi factura, mi costo es que $1,000, pero yo en el mercado lo vendo en ¿qué? Solo me dan $100, ese sería como el valor que representa, aunque el costo sea mayor o yo quiera un precio mayor, ¿verdad? Pero prácticamente eso sería, pues el valor es lo que yo puedo recibir, ¿verdad? O al que yo puedo intercambiar un producto en un mercado plenamente informado, ¿verdad? ¿Puedo opinar? No, por supuesto, David, adelante. Yo estaba recordando algo con relación a lo que una vez mencionó Mar, de que la importancia del valor que tiene el valor de uso o el valor de cambio. ¿Qué utilidad puede tener también la mercadería en el sentido de satisfacer de mi necesidad o la necesidad de alguien u otra persona? O el valor de cambio, pues cuánto estoy dispuesto a erogar por esa mercancía. Sí. Exactamente, hay una cuestión también relativa al valor y al valor de cambio. Vamos a estar definiendo todos estos conceptos porque son muy importantes y dan una estructura mental para comprender los problemas. Así como he comentado anteriormente que la existencia de la agricultura se comprende como un avance de las fuerzas productivas y que de ahí nace el cordero de todas las discordias, sexismo, clasismo, ¿de acuerdo? E incluso también existencias o reforzamiento de creencias religiosas. A partir de ahí, ¿no? del establecimiento de la agricultura, el establecimiento del excedente, que ya digo, ustedes pueden verlo, quizás el que está escuchando por primera vez esto, pues le puede parecer una anécdota, ¿no? Pero para llegar a este tipo de conclusiones hubo que hacer demostraciones arqueológicas, antropológicas muy fuertes, de muchos años que todavía están analizándose, pero que al comprenderlo de esta forma, nuestra sociedad ya tiene una forma de comprender su evolución. Ya no solamente fue que las mujeres de repente en las primeras décadas del siglo XXI están empezando a exigir sus derechos, sino que tiene esto toda una historia, ¿no? No solamente que vivimos en una sociedad con clases, evidentemente, sabemos más o menos cuándo empezaron estas clases sociales, ¿no? Sabemos cómo dividir, ya no solamente es la época del colonialismo latinoamericano, no solamente es la época del Imperio Español, no solamente es la época del Imperio Romano, sino que tiene un sentido, una estructura, una clasificación, todo este tipo de sociedades, ¿de acuerdo? Y estos conceptos de fuerzas productivas, de estos conceptos de clase social o relaciones sociales de producción, nos van dando estructuras mentales para comprender los problemas. De esa misma forma, tenemos necesidad de tener estructuras mentales, de conceptos, ¿no? Pues, para comprender esto de qué diablos determina el valor de una mercancía, desde el enfoque, por supuesto, de Marx. No es el único, por supuesto, pero es el que ha resistido más embates desde el punto de vista científico. Y los ha resistido bastante bien. Desde luego el concepto de costos, que algunos de ustedes ya plantearon, está ahí presente. Es decir, finalmente el costo del capital variable más el capital constante, aquello, entiéndase por capital constante, todos los gastos que hay en maquinaria y equipo. El capital variable es el salario que va hacia los trabajadores, salario a trabajadores, y lo que no se le paga al trabajador pero que lo produce, que es la plusvalía. Todo eso es lo que determina en tiempo de trabajo el valor de una mercancía. Desde luego
plantean ustedes esto de que lo determina el mercado, incluso plantean esta cuestión de las mascarillas, ¿no? Marx y los economistas, y esto es una cuestión metodológica de fondo, siempre que trabajamos un problema debemos de trabajar el prototipo, el caso medio, ¿de acuerdo? Cuando hablamos, por ejemplo, de que cómo evitamos infectarnos de COVID, bueno, pues damos lineamientos generales. Desde luego, ya para casos muy particulares de una persona que tiene muchas enfermedades, habrá otro tipo de lineamientos, pero para evitar contagiarnos, evidentemente, está el uso de la mascarilla, está la distancia social, está el no tener o convivir con personas de manera en un cuarto muy cerrado, y el tratar de evitar en la medida de lo posible el estar con personas, por ahora, antes de vacunarse, desde luego. Pero ya cuando ustedes seguramente han escuchado cosas como esta, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, para distinguir entre un concepto científico de uno que no lo es, y eso que hay evidencia empírica de lo que yo voy a decir a continuación. ¿Han ustedes escuchado, por ejemplo, de que se habla de que, bueno, pues un ingrediente asociado con el cloro puede evitar o puede curarnos de COVID, ¿no? Y entonces se puede uno encontrar en las redes sociales, incluso con periodistas, incluso con gente supuestamente, bueno, con presidentes. Estuvo ahí Trump diciendo algo similar, ¿no? Que el cloro, no digo que el cloro, sino un compuesto del cloro, o te podía evitar infectarte de COVID. Y puedes encontrar a gente diciendo, sí, yo vi a mi primo que en efecto él tenía COVID, se puso este compuesto del cloro y se curó. Los representantes de la salud se han cansado de decir que no se trata de una cuestión de una persona. O incluso, aunque esto sea cierto, aunque sea cierto que el primo de esta persona se haya curado con este compuesto del cloro. El problema es que cuando uno va aplicando este compuesto del cloro a toda una población tan divergente, tan diferente, con edades tan diferentes, con enfermedades tan divergentes, ya las cosas que sucedieron a tu primo ya no se aplican necesariamente a toda la población. Esto, desde luego, tiene mucho que ver con la forma en que comprendemos, por ejemplo, qué tan útil, qué tan efectivo es un medicamento. Hay encuestas que deben de hacerse de manera estratificada, científica, aleatoria, etcétera, 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 que nos permiten solamente hasta entonces decir, sí, en efecto, la aplicación de este producto a todo un espectro tan enorme de población sirve. Eso es la forma en que se construye el conocimiento o el saber si existe una capacidad, una efectividad de un fármaco. Digo, para hablar de un ejemplo tan evidente como lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Entonces, no es que no sea cierto que para una familia o 2 o 3 familias no haya curado este compuesto del cloro. Puede ser cierto, pero aún siéndolo, es evidente que el objetivo no es curar a una familia 2 o 3, sino es curar a millones de familias. Y para eso este compuesto del cloro puede ser contraproducente. Entonces, aunque a algunas familias les puede beneficiar, sabemos que puede perjudicarlas, puede causar, incluso lo han dicho los especialistas, hasta cáncer. Entonces, es importante comprender pues lo que es un estudio empírico o la cuestión que vemos y distinguirla de una verdad científica. Es algo muy importante. Entonces, ¿qué dice Marx en cuanto a esto? Voy a hablar, dice Marx, de una mercancía reproducible. Vean ustedes un poco el sujeto, ¿no? ¿De qué diablos vamos a hablar? ¿De cualquier mercancía? No, dice Marx. Voy a hablar de una mercancía reproducible, que de forma continua está siendo reproducida por la sociedad. Pensemos en los kilogramos, por ejemplo, o las libras de maíz. ¿De acuerdo? Entonces, o bien la Coca-Cola que he estado mencionando, o el refresco de cola. Es un bien que se está reproduciendo. La mascarilla también, por supuesto, pero en situaciones normales
no pasa eso con la mascarilla, ¿no? Con el precio de la mascarilla, donde sí, evidentemente, parte de su precio está siendo determinada por ciertas situaciones de mercado, evidentemente, eso también es cierto. Si escaseara el maíz, por alguna razón, porque cambia el clima del planeta, porque hubo una cosecha muy mala en Estados Unidos o en Argentina, evidentemente va esto a repercutir en el precio de esa mercancía. Pero en condiciones normales, entre comillas, reproducibles, ¿qué es lo que está determinando el precio de una mercancía? Pensemos, por ejemplo, esto que han mencionado también del mercado. Tenemos aquí, pues, entonces la famosa cruz de Marshall, las tijeras de Marshall, y decimos, aquí están las cantidades y aquí están los precios. Aquí está la llamada demanda y aquí está la oferta. En este punto, pues, entonces tenemos el precio unitario, el precio de equilibrio. Dice Marx, ok, ya tenemos el precio de equilibrio en este punto. La pregunta ahora es, estas son las condiciones normales, ¿no? Ahora bien, dado que ya se dio ese punto de equilibrio, digamos, de $1 por litro de cola, del refresco de cola, ¿qué determina, una vez ya con esas condiciones, qué determina el precio de las cosas? Y entonces encuentra que ya la economía neoclásica o la economía común ya no dice mucho. Dice Marx, aquí hay que regresar a lo que decía David Ricardo. El precio de esa mercancía, una vez contemplada ya estos equilibrios o desequilibrios de la demanda y de la oferta, están determinados por los costos. Dice, y Ricardo dice propiamente, dice dos costos o dos formas de comprender estos costos. Todo el tiempo de trabajo directo y todo el tiempo de trabajo indirecto, dice Ricardo, el que está implicado en la maquinaria y equipo. El trabajo directo es el trabajo, el empleo que se ve en un proceso productivo, mientras el trabajo indirecto es el que está implicado en las maquinarias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces se puede comprender, dice Ricardo y Marx, se puede comprender que para producir refresco de cola necesitamos, por supuesto, empleados directos, ¿no? Empleados. Necesitamos, digamos, azúcar y saborizante, por decirlo de una manera muy rápida. Y necesitamos una máquina. La suma de estos componentes nos da una producción de cola. Ahora bien, para producir el azúcar necesitamos a su vez el empleo de esa empresa y toda una serie de una suma de productos, ¿de acuerdo? Que voy a poner así. Para el saborizante lo mismo, exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Una cantidad de empleo directo más una cantidad de productos. Y para las máquinas también, ¿de acuerdo? Y dice Ricardo, ¿qué es lo que vamos viendo? Que si esto lo voy llevando, esta dinámica de análisis la voy llevando hasta el infinito, voy teniendo que el producto de esa mercancía o bien sus costos van siendo el empleo directo o el tiempo de trabajo directo más el tiempo de trabajo indirecto. Lo voy a poner así para que tengamos más claro. Él le llama así trabajo directo y trabajo indirecto. Entonces, compréndase que el trabajo directo es el empleo directo y el trabajo indirecto es el empleo que se va haciendo, que va implicando o está implicado o está incorporado en todas las mercancías que utiliza para producir ese refresco de cola. Entonces, la sumatoria de todo el trabajo directo más la sumatoria de todo el trabajo indirecto, dice Ricardo, es el valor. Se puede ver esto como costos, por supuesto, se puede ver esto como precio de esas mercancías, ¿no?
Entonces, esta es un poco la idea de Ricardo. Bien, ya con este contexto, regresemos a nuestro ejercicio, por favor. Ahí está. Y entonces, rápidamente, yo tengo que la composición orgánica es igual a esto. ¿Qué diablos es eso? Bueno, pues en el caso de la primera empresa, estamos diciendo lo siguiente. Estamos diciendo que en el caso de la primera empresa, tenemos que por cada dólar, voy a ponerlo aquí con voy a poner la fórmula, por cada dólar que se necesita en esa empresa de maquinaria y equipo, se utiliza una cantidad determinada de capital variable. Dicho de otra forma, por $1 de capital variable, o que tengo yo de capital variable, ¿cuánto gasto en capital constante, en maquinaria y equipo? $0.50. Aquí, por cada dólar que gasto en salarios, ¿cuánto gasto en maquinaria? 80 centavos. Aquí, el mismo dólar. Aquí, $2 de equipo. Aquí, $4. Por supuesto, esta empresa número 5 está más tecnificada. Podríamos pensar que es Coca-Cola, por ejemplo. Ah, muy bien. Ok, sabemos, por otro lado, y esto es una cuestión matemática muy simple, no es nada complicado. Si sabemos nosotros que la composición orgánica es igual a C entre B y que el capital desembolsado es igual a C más B, yo sé, por tanto, que esto implica que el capital constante es igual a la composición orgánica por B. Si sustituyo esto acá abajo, yo sé que el capital desembolsado entonces se puede ver simplemente como composición más B más B. Factorizando esto, ustedes saben que sería B composición orgánica más 1. Y despejando a la B solita, sabemos entonces que B va a ser el capital desembolsado entre la composición orgánica más 1. Con esto en mente, vamos pues a definir B. Y una vez definido B, sabemos que C es igual a la composición orgánica por B. Entonces, vamos pues allá a nuestro Excel y decimos B es igual al capital desembolsado entre la composición orgánica que está aquí más 1. Es 67. El capital constante no es otra cosa que la composición orgánica multiplicado por el capital variable. Y evidentemente 33 y 67 son 100, evidentemente. Como ya tengo las formulitas aquí, ya nomás arrastro. En todos los casos, si lo pueden ver ustedes, da 80 y 20, 100, siempre. Por otro lado, yo sé, de acuerdo, esto está quedando grabado, así que no se preocupen, ni se martiricen en comprender las fórmulas, ni aprendérselas, simplemente es una forma de asimilar el conocimiento, ¿de acuerdo? Y esto lo vamos a ver una y otra vez, así que tranquilos, no se me martiricen con el comprender las fórmulas. Yo sé que la tasa de plusvalor, lo pongo con otro color, es igual al ratio o el cociente de P entre B, lo que implica, por tanto, que P por B sea igual a la masa de plusvalor. Ah, interesante. Pues entonces esta formulita me va a ayudar. Pues claro que sí. Entonces la tasa de plusvalor por B me va a dar la masa de plusvalor. No confundir tasa con masa. Esta está en términos absolutos, esta es una cuestión relativa. Vamos a ver pues entonces masa. Masa es igual a tasa por la cantidad de capital variable. Pues tengo que 67, lo mismo que aquí. ¿Por qué? Porque siempre es 1. Por definición aquí 100%. Copio la fórmula, clic, clic. Ahí está. Luego hemos dicho que el valor, aquí hemos dicho que esto, ¿verdad? P entre B es igual a la tasa de plusvalor. P entre B. Y que aquí la tasa de plusvalor la calculamos simplemente como la tasa de plusvalor multiplicado por B. Y que aquí es el capital desembolsado entre composición orgánica
más 1, y que el capital constante simplemente es la composición orgánica por el capital variable. Ahí está. Y esto no es más que C más B más P. Por tanto, C más B más P me da esta cantidad, 166 horas en esta empresa, la 1, y 120 en la siguiente. Ahora bien, dado que una tecnología mayor, como aquí se ve en este indicador de composición orgánica, es mayor en la quinta que en la 1 y gradualmente va incrementándose, es evidente y es justo y razonable pensar que la cantidad de mercancía que puede producir en esta parte es mucho mayor aquí que acá. Es decir, la maquinaria que tiene Coca-Cola pensando versus Salvacola, ¿de acuerdo? La maquinaria es mucho más compleja en la Coca-Cola que en Salvacola, con lo cual la producción se espera, y esto lo saben muy bien los contadores, se espera que sea mucho mayor acá que acá. Con lo cual el valor unitario, que no es más que el valor de esa empresa, su valor dividido entre la cantidad de producción que tiene, es decir, los litros de Coca-Cola o los litros de refresco de cola, me da el valor unitario. Clic, clic. Y entonces tengo, compañeros, que el valor unitario en la primera empresa, digamos Salvacola, que podría ser Mexicola, ¿de acuerdo? Es de 1.67, 1 hora con 67. Y las unidades son muy específicas, ¿de acuerdo? Voy a insertar aquí. Las unidades, aquí este es el valor unitario, simplemente es W entre Q. Y las unidades aquí tienen que ser necesariamente horas divididas entre litros. Litros, en este caso, de cola, refresco de cola. Ah, ok, entendido. Aquí están los litros y aquí están las horas. ¿De acuerdo? Todo tiene unidades. Algo que, por cierto, a los economistas y a los de ciencias sociales se nos olvida. Todos los números tienen unidades, tienen dimensión. Es una parte muy importante. ¿De acuerdo? Ahora bien, si esto es cierto, calculemos entonces la productividad. La productividad no es más que el inverso del valor unitario. Ahí está la fórmula. Por remarcar, aquí estoy poniendo las fórmulas que conste. Aquí. Y acá estoy poniendo un poco las dimensiones que tiene. Ahora bien, si el valor unitario es horas por litros y este es su inverso, pues aquí tendría que ser a fortiori litros por hora, que evidentemente es una medida de productividad, de eficiencia. Ah, pues este trabajador produce tantos litros por hora y aquel en cambio produce el doble de litros por hora. Ok, entonces es el inverso, es decir, 1 entre el inverso. Ahí está. Por tanto, lo que me está diciendo aquí, compañeros, es que, simplificando los números, es que la cantidad de litros que tiene la primera empresa Salvacola es de 60.60 litros por hora. Y en cambio esta empresa está produciendo por esa misma hora 5 litros. Asociado esos 5 litros con una mayor tecnificación. Ah, interesante. ¿Y esto qué diablos me dice? Bueno, pues me está diciendo el valor unitario de cada empresa. Pero, y aquí viene lo interesante, ¿esto sería el valor social? ¿El tiempo de trabajo socialmente necesario? ¿O es, en el caso de cada uno de estos valores que tengo aquí, en efecto, el valor que decía Ricardo? Porque finalmente esto se puede ver como el trabajo indirecto de Ricardo y esto como el trabajo directo. Esto y esto, es decir, estas dos. ¿De acuerdo? Esas dos. Vamos a ver aquí. Borde inferior. Ahí está. Y lo centralizamos. Ahí está. Lo centramos
con este. Ahí está. Entonces B más P, ¿de acuerdo? Se ve entonces como el trabajo directo, y el trabajo indirecto se ve como todo lo que está implicado en las maquinarias y equipo. Bueno, aquí viene una cuestión bien importante. O sea, todo este cuadrito sirve para sacar conclusiones concretas, ¿no? ¿Qué va a suceder con estos valores unitarios? Compañero, vamos a decirle al compañero Pedro. Sí lo he dicho bien, ¿verdad? Pedro. Compañero Pedro, y que le vaya pensando el compañero Vladimir, por favor. ¿Qué ves ahí, compañero Pedro, en este cuadro, en este valor unitario? Estamos pensando en empresas de cola que están produciendo refresco de cola. ¿Qué diablos va a concluirse de este cuadro? Bueno, en primer lugar, pues, que la empresa 5 es la que presenta el menor valor unitario. Así es. Sacando las conclusiones, y la número 1 es la que tiene el mayor valor unitario. Así es. Eso es lo primero que podemos ver en los extremos. Y bueno, creo que según lo que hemos estado viendo y sacando un poquito el trabajo indirecto y el trabajo directo, vemos que el mejor, lo que está mejor, o sea, la que en teoría es cuando mejor puesto es el de empresa 5, por tener menor valor unitario. Exactamente, o sea, lo que estamos diciendo es que le está costando a este empresario .20 horas y a este casi 2 horas, el mismo litro de cola. Ahora bien, le voy a dar más elementos a Vladimir para que vea y para que vean todos la diferencia entre el concepto de valor en Ricardo, que va siendo este es el concepto de valor en Ricardo, y vamos a ver ahora el concepto de Marx. Marx dice el tiempo de trabajo social, es decir, el promedio, no el de un productor, no el de un capital, no el de una empresa, sino el productor social. Y eso es un promedio ponderado. Y un promedio ponderado se puede demostrar, no lo voy a demostrar ahora, es simplemente sacar la sumatoria de uno entre el componente del otro. Es decir, ¿cuál es la sumatoria de todo esto? Pues simplemente me voy aquí, ¿no? Sumatoria es 725 horas. ¿Cuánto produce la sociedad en este caso? Pues produce nada menos y nada más que 1420 litros. Por tanto, y aquí es importante, por tanto, el valor, la sumatoria del valor social entre la cantidad de productos o el valor de uso llamado, ¿no? Así se llama en Marx, el valor de uso, es este. Y entonces tenemos ahora 1420 de valor de uso y le costó a la sociedad 725 horas como valor individual, y como valor ya social se tiene el 0,51. Entonces, por favor, atención con esto, el valor en Marx no es 1,67, no es 1,30, no es 0,20, es 0,51. La pregunta es, ahora, Vladimir, ¿quién está produciendo por encima de ese valor social? ¿Quién por debajo de ese valor social? Adelante, por favor. No te escucho, Vladimir. No sé si es un problema mío. O no sé si apagaste tu micrófono. ¿Lo escuchan ustedes, compañeros? No se escucha. No se escucha, ¿verdad? No. No se escucha. Vladimir, por ahí hay una pequeña falla. Te voy a escribir por acá.
no se escucha. No te preocupes, trata de componerlo y después te preguntamos, ¿de acuerdo? Bien, compañera Flor de María Juárez, ¿está por ahí? Flor de María Juárez. Sí, maestro. Mira, una pregunta. Fíjate tú que este cuadrito lo puse con toda la intención para demostrar que es una tabla muy, muy tranquila, olvídense de los números, traten de ver las relaciones fundamentales. Puse las fórmulas porque es una forma de comprenderlo más rápido, ¿de acuerdo? Pero el cuadrito parece que es suficiente. ¿Qué observas con Salvacola, que es la empresa número 1? ¿Qué observas con Coca-Cola, que es la empresa número 5? ¿Qué observas? ¿Quién está produciendo por encima del valor social? ¿Quién por debajo? Bueno, por encima, pues Salvacola, ¿verdad? Es, o sea, numéricamente, ¿verdad? Así es. Piénsalo si quieres en dólares. Digo, siempre se puede convertir las horas en dólares, ¿no? ¿Cuánto equivale una hora en dólares? Pero bueno, piénsalo si quieres en dólares. 1.67 es la empresa Salvacola. Síguele, por favor. Sí, bueno, la segunda en este caso también sería, o sería otra, cualquier bebida. No, la misma bebida para hacerlas comparables, la misma bebida. La empresa 2. Ok, las primeras dos son las que tienen, como lo decía, pues el valor social mucho mayor que el punto 51, es prácticamente 3 veces mayor la primera. Y La tercera. un poco más, sí, la primera es, o sea, las primeras 3 son mayores. Exactamente, las 3 primeras. Y luego, Pues las otras están muy por debajo porque prácticamente la última, que es la 5, que sería Coca-Cola, no llega ni a la mitad de... así es. Y la otra la número 4 podría ser Pepsi-Cola, ¿no? Por ejemplo. Es un poquito, pero no es aceptable, o sea, no llega tampoco. Así es. Pero claro, no se comparan. Por ahí quería hablar a alguien. Adelante, por favor. Y eso, bueno, veamos la tabla nuevamente. Ahí está. Ajá. O sea, bueno, estamos ¿qué representa esto? Podemos decir que la empresa Coca-Cola y la que está, la Pepsi-Cola, la otra, digo, Así es, sí. La 4. Sí, Y estas empresas son más eficientes en el uso del recurso, ocupan más maquinaria, o qué podemos, o sea, qué interpretación nos podría dar, pero un poco más, no solo analizando la relación numérica, sino un poco más aplicado. así es. Mira, ¿qué observamos en esta variable, en la composición orgánica? La variable que refleja la tecnología. ¿De acuerdo? Estarás de acuerdo que Salvacola está invirtiendo muy poco en capital, $0.50 por una unidad de salario, es decir, está invirtiendo muy poco. En cambio, Coca-Cola está invirtiendo $4 por $1 de salario, por $1 de salario. Entonces, evidentemente eso se debe de reflejar en una mayor intensidad de capital. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, tú ves que la empresa Coca-Cola tiene pozos para extraer agua, y esto es verdad, extraer agua local, de ahí en el terreno donde se encuentra. Entonces extrae el agua, ¿no? Utiliza por tanto una bomba por supuesto que se produce no en El Salvador, sino se produce yo que sé, en qué país, ¿verdad? Utiliza una serie de edulcorantes especiales, o sea, el agua por lo pronto se la salva, no la paga. ¿Por qué? Porque la extrae. Y eso se los digo con conocimiento de causa porque en México yo lo observé. Y es una forma de ahorrarse el pagar el agua, ¿no? Quita, por supuesto, porque el agua subterránea pues, sería de todos, no solamente de ellos, pero ellos se la chupan literalmente. Ahora bien, es evidente que si pensamos esto a nivel de otras empresas y de otros valores de uso, de otros productos, pues, sabemos que hay diferenciación en tecnologías. No es lo mismo, por ejemplo, cómo produce un celular Samsung que cómo lo produce Xiaomi, por ejemplo.
o alguna otra que ustedes me digan, ¿no? Alcatel, por ejemplo, ¿no? Alcatel produce celulares, pero la calidad de sus celulares y sus máquinas son de menor intensidad de tecnológica que las de Samsung. Creo que por ahí no hay discusión. Y podemos pensar esto con otros ejemplos, ¿no? Yo puse el ejemplo de refresco de cola, pensando en la Coca-Cola, que tendrá maquinaria mucho más sofisticada que la de Salvacola, y que eso se refleja en la llamada composición de capital, que hemos dicho que es C entre B. Entonces esta empresa invierte más, esta empresa invierte menos, y eso se ve reflejado que en su mayor productividad y por supuesto en su valor unitario. Cuesta menos producir por litro producido, cuesta menos en una empresa como Coca-Cola que en una empresa como Salvacola. ¿De acuerdo? Esto lo saben los contadores. Por favor, denos un ejemplo. Compañero David, no creo que no te hayas topado en tu vida como contador y demás, y la otra compañera contadora, con ejemplos de esto, ¿no? De empresas muy diferenciadas tecnológicamente. Por favor, comenten algo. Sí, en ese sentido sí tiene razón. Por ejemplo, yo hace una materia anteriormente yo les comentaba de que la compañía en la cual yo laboro teníamos una planta con 700 personas. Se hizo una reestructuración con una maquinaria que trajeron de Alemania y se bajó a 400 personas, ya 300 menos. ¿Y dónde están las 300 personas menos? Ajá, pero ¿y era una empresa que producía qué, David? Es una empresa que produce sueros intravenosos. Sueros. Y una pregunta, ¿esa maquinaria posibilitaba la mayor producción de cantidad de suero? ¿Sí o no? Sí, la triplicó. Bueno. La triplicó. Es más, hoy por hoy se está haciendo otra inversión de casi 20 millones de dólares porque se va a quintuplicar la producción, pero ya no la producción que tenemos, sino que va a ser otro nicho, otro mercado que va a ser el gringo, pero nosotros vamos a producir el suero para intravenoso, pero ya uso humano para Estados Unidos. Ya aprobaron, la FDA ya aprobó un proceso, pero ¿qué implica? De que realmente ya no se va, desde el punto de vista, podemos decir, social de la mano de obra, ya no se va a afectar, que va a ser un nuevo nicho, no lo que se hizo en el 2000, hace como unos 8 años, que se hizo esa inversión, se transformó la compañía y casi, bueno, estamos casi la mitad de la planilla que tenía hace como unos 8 años, ¿verdad? De igual manera, el costo inicial en su momento, por decir un número, lo teníamos casi a 30. No, sería indirecto. Muy bien dicho. Entonces es ahí donde ha crecido, o sea, realmente se produce más con menos mano de obra directa. Así es. Qué bueno que nos das ese ejemplo. No sé si por ahí alguien tenga más que comentar sobre esto, pero es evidente que podríamos sacar muchos ejemplos de este tipo, es decir, una maquinaria que es trabajo indirecto, un capital constante, dice Marx, un capital constante que está posibilitando producir en términos de cantidad más, con un valor unitario menor, por tanto, pero que va a implicar, por supuesto, una inversión muy grande. Vean ustedes los números, finalmente aquí este está invirtiendo 33 y la quinta 80. Relativamente está invirtiendo muchísimo más la empresa 5 que la empresa 1. ¿De acuerdo? Entonces, compañero Daniel, ¿te queda un poquito más claro con esto? ¿Un poco? ¿Cuál es la conclusión además, Daniel, sobre esto? Que estas empresas muy posiblemente son empresas frágiles en el sentido de que al producir con un valor mayor, con un precio mayor, si lo quieren ver así, pueden salir del mercado. En cambio, estas van a consolidar su mercado. Posiblemente estas se traguen a estas otras.
y opera un proceso de centralización de capital. ¿De acuerdo? Pero a ver, me gustaría escucharte, Daniel, si ya te queda un poquito más claro con eso. Sí, me queda más claro. Es decir, que finalmente este cuadro, y más allá de las fórmulas y las cifras, lo que nos está diciendo son conceptos. Estamos teniendo una composición de capital mayor, una composición orgánica mayor, y por tanto eso posibilita una mayor productividad, un valor unitario más pequeñito, por tanto una competitividad mucho mayor, ¿de acuerdo? Y que en algunos casos va acompañada de eliminar trabajo vivo o trabajo directo. Vamos, esto que está acá, que va disminuyendo, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la realidad capitalista. Entonces, mucha gente desconoce esto. Esto es los lineamientos generales de competencia con los que trabaja el capitalismo. Nuestros países típicamente no producen tecnología. Esa es una gran desventaja, porque nos perpetra, nos subsume en el subdesarrollo. No producir tecnología implica eso. Y hemos tenido monopolios, hablo de Telmex, hablo de Claro, por supuesto, monopolios que han existido. Aquí ha existido también un monopolio telefónico, yo lo sé, Antel, que vivió por muchos años, ¿no? Y enriqueció a poca gente. En el caso de México estamos hablando de un empresario llamado Carlos Slim, ustedes lo han de haber escuchado ya alguna vez, que tuvo el monopolio por décadas. Es uno de los hombres más ricos del mundo, y sin embargo al país no lo tecnificó en esa área de telefonía, de teléfonos o de telefonía. Estoy diciendo que fue una empresa que totalmente tuvo los recursos para poder haber puesto un departamento de investigación y desarrollo y producir teléfonos propiamente. Pero ¿qué sucede con esta idea que tenemos tan pobre de cómo funciona el capitalismo? Creemos que trayendo los teléfonos de China ahorramos en el corto plazo, pero quedamos subdesarrollados en el largo plazo. Seguimos insistiendo en el precio más bajo de forma inmediata, salvando y retrocediendo porque no avanzamos tecnológicamente hablando, ¿no? Entonces, esa es un patrón típico de un país subdesarrollado. No invierte en tecnología, por tanto depende tecnológicamente de otro país en términos de sus medios de producción incluso, y por tanto está sometido a tener que ser subdesarrollado por mucho tiempo, ¿no? Bueno, una de las conclusiones por remarcar, compañeros, entonces sería esa. Lo pongo acá, por favor, remarquemos. Una, el valor social de Marx es de 0.51. Los demás valores son los valores de Ricardo. Marx habla de trabajo social. Este es la media ponderada. Después voy a hacer la demostración matemática. Es una media ponderada. ¿Ponderada por qué? Ponderada por la cantidad que cada empresa está produciendo. Ahora bien, elemento 2 a enfatizar: el valor unitario queda determinado por la tecnología o composición de capital. ¿Vale? Importante. 2, esa es la 2. La 3, la productividad es una variable que permite ver la competitividad de una empresa. Por tanto, sabemos que la empresa número 5, que produce 5 litros por hora, va a tener una competitividad
muy por encima de la media social. La competitividad social es de 1.95, compañeros. La voy a poner acá. Vean ustedes, el inverso del valor social, lo he dicho bien, es 1.95, es decir, como media debe de producirse casi 2 litros por hora de trabajo. Todo aquel que produzca menos de 2 litros, y aquí están los que producen menos de 2 litros, las 3 primeras, como decía la compañera, esos que producen menos van muy probablemente a salir del mercado. ¿De acuerdo? Estos son herramientas, conclusiones, conceptos o conclusiones que salen de conceptos de un esquema de cómo se determina el valor en Marx. ¿De acuerdo? Bien, quiero que quede remarcado, quisiera que este ejemplito que está aquí en la hoja 1, que tiene diferentes composiciones orgánicas, lo calculen ustedes, ¿de acuerdo? Aquí están las fórmulas de cómo lo hice yo. Está el video que voy a poner en YouTube, en el canal de César Santube, por favor, César Santube, mi nombre es César Sánchez, entonces lo puse así tal cual, ¿de acuerdo? Ahí va a quedar este video y van ustedes a ver cómo queda determinado el ejercicio que hicimos hoy. Y a partir de estos datos que están en la hoja 1, les voy a enviar este Excel. Ustedes van a tener que llenar este dato, y por último también de tarea este dato que pusimos la fórmula ahí, es decir, P entre C más B. ¿Vale? Por favor, esa va a ser la tarea que me van a entregar el día de hoy, en la noche. O sea, es un ejemplo muy simple, ¿de acuerdo? Y lo envían cuando quieran el día de hoy. Por favor, los envíos inténtenlos hacer a este correo. ¿Vale? Ahí me los envían, por favor, a este correo. A cualquier hora del día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces me lo envían, por favor, y ya está. Con eso terminamos el día de hoy. Por favor, nos veríamos el próximo jueves, ¿de acuerdo? Y ya estaría tratando de pensar cuál sería un poco la dinámica, y les voy a enviar ligas para que puedan instalar Matcat y para que puedan instalar Gretel. También les pediría, por favor, que lo intentaran instalar. ¿Alguna duda, comentario, etcétera? Sí, maestro, yo me salí unos minutos, no sé si hablaron de los horarios de clase. El horario de clase es de 6 a 8, que yo sepa, ese es el horario de clase oficial, y estaríamos un poco respetando eso, ¿no? De 6 a 8. Sí, los días. Tengo entendido que sería martes y jueves, y creo que el viernes, déjame verificarlo, pero por lo pronto martes y jueves sería. Nos veríamos muy posiblemente de manera sincrónica 2 clases o una clase, y de manera asincrónica una clase. Déjenme estudiar cómo está el asunto, también déjenme ver cuál va siendo su respuesta, ¿de acuerdo? Pero por lo pronto, una vez sí nos vemos los martes, seguro, de forma sincrónica. Bien, ¿algún comentario, duda? Flor, por favor, adelante. Sí, maestro, en cuanto a los programas, ¿nos enviaría usted un link para poder, porque la vez anterior, en la clase de econometría, no pudimos, en mi caso me costó bastante instalar el Gretel, pero... Aquí está, Flor, cómo instalar Gretel. Yo te digo un video, aquí está. No le pongo el audio por ahora. Te voy a enviar la liga a todos para ver cómo se instala el Gretel, ¿de acuerdo? Cómo se instala, ahí está el proceso, etcétera, la página, cómo hay que descargar el paquetito, cómo hay que instalarle, y hay incluso datos, base de datos, dataset, que se pueden poner como el libro del Gujarati, etcétera, etcétera, etcétera,
para que se pueda tener más operativo el Gretel, que está además en español y es gratuito. ¿De acuerdo? Ya les enviaré eso, ¿vale? Gracias. Muy bien, bueno, pues si no hay ningún comentario más, compañeros, le dejamos aquí. Les pido que descansen mucho, que lo vean esto como algo provechoso, es decir, no hay nada de por qué estresarse, así que vamos a intentar aprender en la medida de lo posible. Daniel, ¿algún comentario? Sí, maestro, ¿y evaluaciones? Mira, generalmente yo lo que hago, déjame ver cuánto va a ser de duración este curso, le voy a preguntar a Katia todo este tipo de detalles, porque generalmente lo que yo hago es evaluar con trabajos más que con exámenes, y creo que en el contexto de ustedes, teniendo carreras tan divergentes a veces, etcétera, etcétera, tiene más sentido, ¿no? En grupo y trabajos. No dudo que pueda haber, o no descarto que pueda haber evaluaciones sincrónicas, etcétera, etcétera, pero la más fuerte sin lugar a dudas será un trabajo, ¿de acuerdo? Ya lo diré también en el transcurso del curso, Daniel, no te preocupes, ¿vale? Ok, gracias. Ok, bueno, pues un abrazo, ya les digo. ¿Qué día serían las Dime. días para las sesiones, 2 horas diarias? ¿Cuántos días? Sí, se supone que son martes y jueves de 6 a 8. Okay. Y también el viernes, pero déjenme ver qué pasa con los viernes. No quiero cargarles mucho de trabajo. Yo voy a intentar tratar de balancear esto con clases sincrónicas y con clases asincrónicas. Las clases asincrónicas serían videos que les dejo para que los miren cuando ustedes quieran, que gestionen ustedes su tiempo, etcétera, etcétera. Así que sería un poco lo que también me tengo que enterar yo. Por favor, denme un poquito de tiempo a la próxima semana para dejar eso un poco más claro. ¿Vale, David? Ok, gracias. Bueno, pues un saludo, que estén muy bien, por favor, cuídense y nos vemos el próximo jueves. Adiós. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Adiós.